Bienvenidos a todos a otra inmersión profunda. En la historia esta vez nos vamos a sumergir en uno de los eventos más enigmáticos de la historia reciente, las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989. Sí, un momento que sigue fascinando y desconcertando al mundo a partes iguales. Exacto, y hoy vamos a intentar, desentrañar no solo lo que sucedió, sino por qué resonó tan profundamente. Y también las capas de misterio que aún nos rodean. Para esta inmersión profunda contamos con fragmentos de la entrada de Wikipedia en español sobre las protestas. Un buen punto de partida para comprender la magnitud de lo que ocurrió. Pero espérense, porque lo que vamos a descubrir es tan fascinante como escalofriante. Lo que me intriga desde el principio es cómo estas protestas no fueron solo estudiantes exigiendo democracia. Tienes razón, fueron mucho más que eso. Fueron la culminación de ansiedades más profundas, un eco resonando bajo la superficie de la rápida transformación de China. No olvidemos que China estaba en plena reforma económica en los 80s. Sí, un periodo de cambios drásticos. Si bien estas reformas impulsaron los ingresos rurales, también crearon una inquietud profunda entre los trabajadores urbanos. Ahí está la clave, ¿verdad? No era una simple lucha ideológica, Exacto. sino el reflejo de las dificultades reales de la gente común atrapada en la vorágine del cambio. Imaginen la incertidumbre, el miedo a perderlo todo, mientras el país que conocían se transformaba a una velocidad vertiginosa. Es fácil ver cómo esas tensiones podrían llevar a un punto de ebullición. Y ya en diciembre de 1986 estallaron protestas estudiantiles en ciudades importantes como Shanghái y Pekín. Protestas que ya insinúan el descontento que se estaba gestando. Inicialmente pedían reformas más rápidas. Sí, pero pronto la cosa fue más allá. Exactamente. Empezaron a exigir democracia y un Estado de Derecho. Protestas inspiradas en movimientos que abogaban por el poder popular en todo el mundo. Un mensaje claro para los líderes chinos. Sin duda el deseo de cambio se extendía más allá de las preocupaciones económicas. La semilla de la disidencia ya estaba plantada. Y entonces, en abril de 1989, la muerte repentina de Hu Yaobang, un líder reformista, se convirtió en la chispa que encendió la llama de la protesta en la Plaza Tiananmen. Un momento crucial, un punto de inflexión. Los estudiantes que al principio se reunieron para llorar a Hu transformaron rápidamente su dolor en un clamor por una mayor libertad y rendición de cuentas. La muerte de Hu Yaobang no fue un simple hecho aislado, fue el catalizador que canalizó el descontento, la frustración acumulada. Exacto. Un hombre que representaba la esperanza de un futuro diferente, de una China más abierta al mundo. Su pérdida fue un golpe directo al corazón de aquellos que anhelaban el cambio. Y las protestas fueron mucho más allá del duelo por Hus, o estaban impulsadas por un deseo de transparencia, por el fin de la corrupción, por el nacimiento de una prensa libre. Un grito desesperado por tener voz por el derecho a construir su propio futuro. Un grito que resonó con fuerza. Estudiantes de varias universidades de Pekín marcharon por las calles. Sus números aumentaron a medida que ganaban el apoyo de trabajadores y residentes. Piensen en esa imagen, decenas de miles, marchando el 27 de abril. Sus cánticos resonando por las calles, una demanda colectiva por una China diferente. Una imagen poderosa. ¿Podían sentir la energía, la esperanza, la determinación en el aire? ¿Y aquí es donde entra en juego la lucha interna del propio gobierno? Sí, la cúpula dirigente estaba profundamente dividida sobre cómo responder a este creciente coro de disidencia. Teníamos a Zhao Ziyang, quien abogaba por el diálogo con los estudiantes. Y a Li Peng, quien presionaba por una línea dura. Dos visiones del futuro, dos caminos que se bifurcaban ante la mirada atónita del mundo. Esta lucha de poder interna hace que los eventos que llevaron a la represión sean aún más desconcertantes. Sin duda. Imaginen la tensión, los debates a puerta cerrada mientras el destino de las protestas pendía de un hilo. Una situación precaria llena de incertidumbre. ¿Tuvo Zhao Ziyang alguna posibilidad real de dirigir la situación hacia una resolución pacífica? O la represión era inevitable desde el principio. Los fragmentos de Wikipedia no ofrecen una respuesta definitiva. Lo que añade otra capa al misterio que rodea Tiananmen. Y mientras el gobierno lidiaba con sus propias divisiones, los estudiantes intensificaron sus tácticas. Decididos a hacer oír su voz. El 13 de mayo iniciaron huelgas de hambre en la plaza de Tiananmen, capturando la atención de la nación y llevando al gobierno a una coyuntura crítica. Una medida drástica que mostraba su compromiso inquebrantable. Piensen en la desesperación, la entrega que llevaría a estos jóvenes a arriesgar sus vidas por su causa. Un acto que sigue resonando hasta el día de hoy. Pero en medio de la creciente tensión, hubo momentos que revelaron el compromiso de los manifestantes con un cambio pacífico. Sí, momentos que arrojan luz sobre la complejidad de las protestas. Un incidente que destaca es el de los estudiantes ayudando a la policía a arrestar a individuos que habían desfigurado un retrato de Mao Zedong.
Un acto simbólico que habla por sí solo de su deseo de una nueva China, no a través del caos, sino a través de una transformación de valores y sistemas. Añade una capa de complejidad a nuestra comprensión de las protestas. Entonces, mientras el mundo observaba, Mikhail Gorbachev llegó a Pekín para una cumbre histórica. Así, un momento que puso a China en el centro del escenario mundial. De repente los ojos de los medios de comunicación internacionales se centraron en la plaza de Tiananmen, añadiendo otra dimensión de presión al drama que se desarrollaba. La llegada de Gorbachev elevó las apuestas. Los líderes chinos querían proyectar una imagen de estabilidad y unidad, pero las protestas amenazaban con socavar esa fachada cuidadosamente construida. Es casi como si las protestas por su mera existencia estuvieran desafiando la narrativa que el gobierno quería presentar al mundo. Una narrativa que se tambaleaba amenazando con derrumbarse. Y ese desafío no quedaría sin respuesta el 20 de mayo. A pesar de la disidencia interna, el gobierno tomó una decisión fatídica. Una decisión que cambiaría el curso de la historia. Declararon la ley marcial movilizando decenas de miles de tropas hacia Pekín. Una decisión envuelta en secreto y discrepancias internas que marca un punto de inflexión crucial en nuestra historia. Una decisión que sigue atormentando la memoria colectiva de China, cuyas implicaciones aún se debaten hoy en día. Un movimiento audaz, ¿no creen? Una demostración de fuerza que buscaba aplastar la disidencia. Sin duda. Pero lo que me asombra es la resistencia que encontraron. Tanto los estudiantes como los residentes se negaron a ceder. Exacto, levantaron barricadas, se enfrentaron a las tropas. Imaginen la tensión en las calles, la determinación en los ojos de quienes se negaban a retroceder. Debió ser como una ciudad preparándose para una tormenta inevitable. Cada paso que el ejército intentaba dar hacia la plaza de Tiananmen se convertía en una batalla. Sin embargo, incluso frente a ese poderío militar, hubo destellos de esperanza, intentos de diálogo, de encontrar una salida pacífica. Sí, hubo momentos en que las tropas desarmadas fueron repelidas por la fuerza de la multitud, una muestra de la convicción de aquellos que creían incluso en ese momento crítico que aún era posible una solución sin derramamiento de sangre. Lo que hace que la represión final sea aún más trágica plantea la pregunta: ¿hubo algún momento incluso en esos últimos días en que las cosas podrían haber sido diferentes? Esa pregunta, creo, está en el corazón del legado de la plaza de Tiananmen. Una pregunta que los historiadores y analistas siguen debatiendo. La entrada de Wikipedia en español, a pesar de ser exhaustiva, no ofrece una respuesta definitiva. Quizás sea eso parte de lo que hace que este evento sea tan fascinantemente perdurable. El misterio, las preguntas sin respuesta alimentan nuestro deseo de comprender. Y entonces la noche del 3 de junio, la tormenta finalmente estalló. Sí, el ejército inició su ofensiva final para despejar la plaza. Los relatos de esa noche son caóticos, llenos de informes contradictorios y una incertidumbre persistente. Sabemos que las tropas, algunas pertenecientes al 15 Kentroku, cuerpo aerotransportado de élite, abrieron fuego contra civiles en varios puntos que conducían a la plaza. Los detalles son casi demasiado horribles de imaginar disparos en la oscuridad, multitudes presas del pánico. Lo escalofriante es el uso deliberado de munición real, una señal de que no se trataba simplemente de dispersar a la multitud, sino de una supresión contundente de la disidencia. La brutal eficiencia de la operación militar. Y es aquí donde nos encontramos con una de las controversias más persistentes en torno a Tiananmen, la cuestión de las víctimas. El número real de personas que murieron durante la represión sigue siendo un secreto celosamente guardado. El gobierno chino nunca ha publicado una cifra oficial de muertos y las estimaciones independientes varían enormemente, desde cientos hasta miles. Esta falta de transparencia es una estrategia deliberada al controlar la narrativa, al suprimir la información. El gobierno busca borrar el evento de la conciencia pública, mantener su propia versión de la historia. Es un escalofriante recordatorio del poder de la censura. Incluso, décadas después, el verdadero coste de esa noche en la plaza de Tiananmen sigue envuelto en sombras. Pero incluso dentro de ese manto de secretismo hay historias que se abren paso, relatos individuales que ofrecen una visión del coste humano de la represión. Como la historia del hombre del tanque, la icónica imagen de un individuo solitario desafiando una columna de tanques. Sí, esa imagen capturada por periodistas internacionales se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia del coraje de la gente común enfrentándose a una fuerza abrumadora, un testimonio del espíritu humano perdurable de la negativa a ser silenciado incluso ante una brutalidad imaginable. Una historia que trasciende idiomas y fronteras, que resuena con cualquiera que haya anhelado la libertad, tener voz en su propio destino. Y a medida que el polvo se asentaba en la plaza de Tiananmen, la represión se extendió más allá del espacio físico. Correcto. Una ola de arrestos se extendió por todo el país dirigida a cualquier persona sospechosa de estar involucrada en las protestas. El gobierno actuó con rapidez para silenciar la disidencia. 21 líderes estudiantiles fueron incluidos en una lista de los más buscados. Sus rostros empapelaron los medios de comunicación estatales.
Algunos fueron capturados, encarcelados, sus vidas cambiaron para siempre por su participación en el movimiento. Otros, como Chai Ling y Wer Kai-shi, lograron escapar ayudados por una operación clandestina conocida como Operación Pájaro Amarillo. Imaginen el miedo, la incertidumbre de aquellos que huían de su patria buscando refugio en un mundo que acababa de presenciar el brutal aplastamiento de sus sueños. Sus historias nos recuerdan que el impacto de Tiananmen se extiende mucho más allá de las fronteras de China. Es una historia de exilio, de la lucha constante por la libertad. Una historia que se sigue escribiendo aún hoy. Y dentro de China, el gobierno reafirmó su control. La cobertura mediática se controló de forma estricta. Se promovió sin descanso una narrativa de restauración del orden y prevención del caos. Este control de la información es un aspecto clave de las secuelas. El gobierno entendía que dar forma a la narrativa era esencial para mantener su legitimidad, para suprimir cualquier posible resurgimiento de la disidencia. Y este control narrativo continúa hasta el día de hoy. Las protestas de la plaza de Tiananmen siguen siendo un tema tabú en China. Cualquier mención del evento se elimina de los libros de textos, se censura en Internet, se borra del discurso público. Es un ejemplo escalofriante de cómo se puede manipular la historia, de cómo los gobiernos pueden utilizar la censura para mantener su control sobre el poder. Pero incluso ante esta implacable campaña de olvido, hay quienes se niegan a dejar que el recuerdo de Tiananmen se desvanezca. Sí, grupos como las Madres de Tiananmen, una organización compuesta por familiares de los fallecidos durante la represión, siguen exigiendo responsabilidades, buscando justicia para sus seres queridos. Celebran vigilias anuales, mantienen registros meticulosos de las víctimas, un acto desafiante de recuerdo en una sociedad que busca borrar el pasado. Es un testimonio del poder de la memoria humana, de la negativa a ser silenciado, de la creencia perdurable, de que la verdad, por dolorosa que sea, debe ser reconocida. Y su lucha resuena en lugares como Hong Kong, donde durante años se llevaron a cabo multitudinarias vigilias anuales en memoria de las víctimas de Tiananmen, un recordatorio conmovedor de las heridas sin cicatrizar de 1989. Es como si el recuerdo de Tiananmen se hubiera convertido en una piedra angular de la propia lucha de Hong Kong por la autonomía, por las libertades democráticas. Precisamente los eventos de esa primavera resonaron profundamente con aquellos que veían paralelismos en su propia lucha contra una Pekín cada vez más autoritaria. Un duro recordatorio del impacto duradero de Tiananmen, de cómo sigue configurando la dinámica política en toda la región. Y más allá del ámbito político, las consecuencias económicas de la represión también fueron profundas. Muchos inversores extranjeros recelosos de la inestabilidad se retiraron y las sanciones internacionales aislaron aún más a China. Un claro ejemplo de cómo la represión política puede tener repercusiones económicas de gran alcance. En efecto, y aunque China acabó recuperándose económicamente, el recuerdo de Tiananmen siguió proyectando una larga sombra sobre su imagen global. El mundo vio una cara diferente de China ese verano, una cara que contrastaba fuertemente con la narrativa de progreso y apertura que el gobierno había estado promoviendo. Es un recordatorio de que incluso las narrativas más cuidadosamente construidas pueden hacerse añicos por los acontecimientos y de que la verdad, por incómoda que sea, tiene una forma de salir a la luz. Pero incluso dentro de China, en medio del silencio oficial, hubo susurros de disidencia, grietas en la fachada de unidad. Algunos altos cargos, como Yang Shangkun, expresaron más tarde su arrepentimiento reconociendo el grave error que se había cometido. Esos susurros, aunque apagados son significativos, sugieren que incluso en los pasillos del poder hubo quienes reconocieron la injusticia, la tragedia de Tiananmen. Nos da un atisbo de esperanza, una sugerencia de que tal vez algún día sea posible un ajuste de cuentas completo con el pasado. Tal vez, pero por ahora, la lucha por la memoria continúa y va a cabo por aquellos que se niegan a dejar que los acontecimientos de esa primavera caigan en el olvido. Es una lucha que trasciende fronteras, que nos recuerda que la lucha por la libertad, por la verdad, es universal. Así que al concluir nuestra inmersión profunda en las protestas de la plaza de Tiananmen, nos quedamos con una historia que es a la vez trágica e inspiradora. Es una historia de valentía, de sacrificio, del espíritu humano perdurable frente a una adversidad abrumadora. Una historia que nos desafía a enfrentarnos a verdades incómodas, a lidiar con las complejidades de la historia, y a no dejar nunca de cuestionar las narrativas que nos cuentan. Y mientras reflexionamos sobre este momento crucial de la historia, una pregunta persiste. ¿Cómo moldearon los acontecimientos de 1989 la trayectoria de China y cómo seguirán configurando su futuro? Esa es una pregunta que merece la pena considerar, y es una pregunta que animamos a ustedes, nuestros oyentes, a explorar más a fondo. Siempre estamos buscando nuevas fuentes y perspectivas, así que por favor compartan cualquier material que pueda inspirar una futura inmersión profunda. Hasta entonces, gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia.